Recording in class. Mm. Yes. Hola, muy buenos días. Hola, profe, buenos días. ¿Cómo están? Bien. Profe, buenos días. Buenos días. (27/05). Tenemos Arciniegas, Arias, Sí, bueno. Profe, me mencionó presente. Castro, Presente. ¿Me escucha? sí, Imbache, Imbachi con I y presente. y yo dije, ¿Imbache Imbache dijo. o Imbachú? Es con I, profe. Imbachi, Exacto. Achichi, Jerez. Jerez no está. Núñez, Presente, profe. Peña, Presente. Ramírez. Presente. Faltan 2. Bien, les invito para inclinar su rostro. Vamos a orar. Querido y misericordioso Señor, te damos gracias en esta hora de la mañana por tus bendiciones, por tu compañía. Colocamos en tus manos a los estudiantes de grado 11, sus familias. Conoce, Señor, las necesidades, también las dificultades que se puedan estar presentando. Y hoy pedimos, Señor, que tú puedas intervenir para que haya solución, para que pueda haber paz, tranquilidad, para que pueda haber también sostenimiento y pueda dar también sabiduría a este grupo de jóvenes que se preparan para una prueba como es la prueba de estado, que les ayudará al ingreso a una universidad, a escoger una carrera que les permita soñar con algo que les guste. Gracias, oh Dios, por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, nosotros hemos estado trabajando con... llegó Marley. Con estas temáticas y ya hoy cubrimos entonces la que nos quedaba faltando, que es acerca de la filosofía y la revolución científica. ¿Cómo están con lo del mundo de Sofía? Que está para entregarse hoy.
Bien. Bueno, ahí está, les mostraba, les recordaba. Entonces vamos a ir a lo que es nuestra presentación de la clase de hoy, donde estaremos resumiendo así a grandes rasgos, haciéndoles una presentación de lo que es entonces la revolución científica desde la filosofía, su impacto en el desarrollo del pensamiento del hombre. Ujú. ¿Ya visualizan? Yo sí. Sí, Ok, profe, sí se ve. bien. Entonces, la revolución científica está asociada con el periodo histórico del Renacimiento. La palabra nos indica que hay un renacer de las llamadas ciencias clásicas, del conocimiento clásico, porque algunos se dieron al estudio de los idiomas clásicos, del griego, del latín, y así desenterraron entonces mucho de ese pensamiento que estaba pues allá en ese nivel y que ahora empieza nuevamente a generar una ruptura con la práctica de vida que venía llevando Europa durante la Edad Media. Entonces, esto es lo que da paso a un cambio cultural, a un cambio de paradigma que por ende pone también unos principios de la filosofía moderna. Entonces, ¿qué es lo que ocurre allí? Esa transformación de la mentalidad escolástica. La escolástica era la mentalidad que se había desarrollado bajo la iglesia. Entonces, ese sistema que estuvo durante la Edad Media Baja, entre el año 1000 y el año 1500 más o menos, pero que ahora, pues con ese estudio de los idiomas, porque se da desde los mismos centros del conocimiento que creó la misma iglesia, que potenció la misma iglesia, pero que pues perdió el control de estos, porque hasta ese momento, ustedes saben que durante toda la Edad Media, la iglesia controló lo que se debía enseñar o lo que no se debía enseñar, y de esa manera pues mantuvo el control del poder político en el mundo. Pero al final de la Edad Media, ya en lo que es la Edad Media Baja, la iglesia pierde el control de los centros de los saberes porque están a cargo de unas organizaciones fraternales que empiezan a producir nuevos pensadores. Y esa libertad entonces genera esa irrupción en el pensamiento y que se consolida en la base del pensamiento occidental, en los llamados nuevos sistemas de pensamiento que se desarrollan. Y una de estas líneas de pensamiento que se desarrolló fue el humanismo. Entonces, el humanismo es lentamente gestado desde los comienzos del arte gótico. Y aquí nos relacionamos otra vez con el tema del arte, pero mucho más atrás del mismo arte moderno y posmoderno. Estamos hablando de los primeros pasos que llevaron al nacimiento entonces del arte, como lo vimos en el tema anterior. El humanismo se apoya en la recuperación de los saberes de la antigüedad, especialmente de los saberes griegos y de los saberes romanos. ¿Decía? Recordemos que en las artes del mundo griego y del mundo romano se exaltaba en la obra de arte, en la pieza, se exaltaba la belleza, la singularidad
del hombre, y las estatuas de esos momentos eran generalmente desnudas, donde se veía el cuerpo humano en su esplendor. Eso viene a tomarse de allí, eso es parte del llamado humanismo. Y las letras pues estaban centradas en el hombre que puede producir, el hombre que puede ser y que puede mejorar su sociedad, que puede identificarse con el otro. Entonces eso es parte del humanismo, lo que retoma de allá. Entonces, en esa recuperación de los autores de la época antigua, modifica por completo los modos de escribir y de pensar, no solo en las disciplinas propiamente de la llamada literatura, sino en lo que concierne al derecho, a la política, a la moral, al estudio de las costumbres, y ahora vivimos en un humanismo. Entonces, la política tiene que ser humana, tiene que estar en pro de las personas. La moral busca el bien de la sociedad. El derecho tiene que aplicarse la justicia. Y las costumbres de las personas, pues ya sabemos hacia dónde van. Eso hace que la constitución, la formación de los nuevos estados, generen las llamadas repúblicas, que se hagan las llamadas declaraciones de los derechos, y cada nación que se va consolidando va a redactar su propia constitución, donde promulga entonces los derechos de sus habitantes. El humanismo como un fenómeno cultural, entonces, se hace evidente ya en el Renacimiento, donde se observan entonces los acontecimientos que van irradiando, que van saliendo y que se van expandiendo a lo largo del continente europeo, y que van entonces ampliándose, y con los países que se van relacionando con los países europeos que ya están influenciados por el humanismo, pues también empiezan entonces a recibir esa influencia humanista, y empiezan también entonces a desarrollar sus propios conceptos de humanismo. Uno de estos principales filósofos del humanismo son entonces uno de los llamados ilustrados de la Ilustración Europea, Erasmo de Rotterdam, quien influye también con sus ideas a otro ilustrado de la Ilustración Española, a Juan Luis Vives. Y este, por consiguiente, entonces influye en Occidente, en todo lo que son las antiguas colonias, y ahí entonces también nos vemos enmarcados dentro del humanismo. Otro elemento que hay que tener en cuenta dentro de esos procesos de reforma que se dan en Europa es la reforma protestante, que es parte también del proceso de cambio de pensamiento, de esa ruptura que hay con el pasado medieval hacia un cambio hacia abrirnos a que todo el público tenga acceso al conocimiento, que es parte de lo que profesa el humanismo, donde hay unas libertades de pensamiento y no tenemos que estar sometidos a la voluntad de la iglesia, como lo dictaminaba la reforma, la contrarreforma y lo que se había predicado en la Edad Media por muchos siglos. Entonces, este renacimiento del aspecto espiritual busca rescatar el espíritu originario del cristiano, de eso que se describe allí en el libro de Hechos, la iglesia primitiva, que compartían, que se reunían, que tenían unos niveles de asociación muy básicos y muy fieles, que cada uno tenía lectura del texto sagrado y no necesitaba de que la iglesia hiciera la interpretación, sino que cada cual, a medida que leía, pues podía hacer esa interpretación del texto. Entonces, de esta reacción, pues surge lo que es conocido como la Reforma Protestante, y que lleva a dividir a la iglesia nuevamente
en dos bandos. Si bien es antes la iglesia se había dividido en el año 1000 más o menos, el primer gran cisma entre Oriente y Occidente, ahora dentro de Occidente ocurre otro gran cisma, 500 años después más o menos, con la llamada Reforma Protestante. Pues quedan los cristianos católicos de un lado y quedan los cristianos protestantes del otro lado. Entonces estos dos bandos ahora están confrontados. Estos que son llamados protestantes, pues en un comienzo fueron católicos, muchos de ellos monjes de la iglesia, sacerdotes de la iglesia, pero que vieron que la iglesia había oscurecido el cristianismo, lo había acomodado a sus intereses y que muchos de los prelados de más alto nivel en la iglesia solo actuaban como grandes líderes que buscaban riqueza, no que buscaban la salvación de las almas, que era lo que debía ser la iglesia. Por ende, entonces empiezan a pregonar estos males en la iglesia y empiezan a ser perseguidos por la misma. Y el otro contexto que tenemos es que en ese momento también se da entonces la llamada revolución de las ciencias. Y comienza por allá cuando Galileo empieza a decir que la iglesia no tenía una interpretación correcta de la cosmovisión del universo, del mundo, porque la iglesia estaba centrada en una posición que se decía era la posición bíblica y que la tierra era el centro del universo y que el hombre entonces era, y la ciencia, pues Galileo, aunque era monje, también era un científico y con sus instrumentos empezó a observar y se dio cuenta que lo que la iglesia decía no concordaba con las leyes de la ciencia. Así que entonces postula, da a conocer sus postulados y esto obviamente le acarrea la persecución de la iglesia. Si bien es cierto, la iglesia no logró llevar a la hoguera a Galileo, sí lo persiguió. Y tenemos también entonces a Kepler, que también se une a este equipo de científicos para desmontar las ideas que el cristianismo había ensimismado allí. Y así entonces empieza algo que se conoce como la rivalidad entre ciencia y religión. Pues hasta ese momento la ciencia y la religión estaban unidas. Pero a partir de estos y por los errores cometidos en la iglesia durante la Edad Media, hoy la ciencia y la religión van por caminos diferentes. No se ha logrado subsanar ese cisma que se generó en la Edad Media. Y principalmente pues a término de la Edad Media, cuando los científicos pues toman una postura totalmente diferente a la que profesaba la iglesia. Así que el desarrollo científico matemático de Newton impulsa las teorías científicas bajo la experimentación. Y esto lleva a un desenlace de muchas ciencias, de muchos saberes, de nuevas leyes, de nuevos postulados que llevan entonces a generar una forma, una nueva cosmovisión, porque si bien es cierto a nivel del cosmos, ahora el Sol era el centro del universo. Hoy sabemos que el Sol tampoco es el centro del universo, pero así se dijo en aquel momento, ¿no? Hoy sabemos que el Sol es el centro solo del sistema solar, pero en ese momento se consideró esto de esta manera y la visión del mundo pues cambia. Si antes tenía la Tierra, el hombre era lo más importante, lo más extraordinario, era el centro de la creación, estaba en el centro del universo. Y decir que ya no es la Tierra, sino que es el Sol y que la Tierra se mueve, esto le quita prioridad a la importancia que tenía el hombre dentro del concepto religioso. Y también empieza a dar paso hacia otras vertientes religiosas que le quitan lugar a Dios. Entonces, eso es lo que se viene con el desarrollo científico. Entonces,
trastorno de la propia concepción de la ciencia irá acompañada en los siglos posteriores del trastorno de la sociedad de la vida civil hasta la cotidianidad familiar, en la medida que la tecnología convierta en impactos sociales los descubrimientos de la física moderna. Entonces, los siguientes científicos empezaron ya no solo a hacer descubrimientos y planteamientos, sino que empezaron a crear instrumentos. Y esos instrumentos posteriormente pasaron a ser máquinas, a ser electrodomésticos que empezaron a afectar la vida o a cambiar el modo de vida que se llevaba en los hogares. Y entonces ahora las personas empezaron a ver que la ciencia les aportaba, que la ciencia les mejoraba sus condiciones de vida. Y eso es un gran alcance que se sale justamente del ámbito de la revolución científica. En términos de filosofía, entonces hay que tener en cuenta que hay un resurgimiento de las escuelas de la antigüedad. Al estudiar el idioma griego, los escritos de Grecia, de Atenas, entonces se leen las obras de Platón, de Aristóteles, y obviamente pues se copian parte de ese pensamiento. Y es lo que empieza entonces a enseñarse en los centros del saber. Entonces, de la academia platónica renace esas ideas. En la Universidad de Padua se empiezan a enseñar las ideas de Aristóteles y reaparecen las corrientes de pensamiento afines al escepticismo, estoicismo y epicureísmo que estuvieron en el periodo helenístico. Entonces también resurgen ahora en el siglo XVII, XVIII, vuelven a aparecer después de más de un milenio de no haber estoicistas, epicureístas, escépticos, de no haber seguidores de Aristóteles, de no haber académicos, pues platónicos, entonces vuelven a aparecer. El platonismo florentino. Entonces, en Florencia, el señor Cosme de Medici es uno de los que se afianza en este renacimiento de las letras y la filosofía del arte desde la dinastía de Platón. Entonces instaura allí en Florencia un proceso para enseñar las ideas de Platón y funda la Academia Platónica Florentina. Y él se constituye entonces en lo que hoy llamamos un mecenas moderno, porque está patrocinando pues, el arte, el pensamiento y la filosofía, las letras, la conservación de estos elementos. Entonces, el platonismo florentino empieza a destacar su primer representante filósofo, o sea, el primero que sale de esta corriente, entonces es Marsilio Ficino. Se hizo cargo de la gigantesca empresa de traducir las obras de Platón, lo que no terminó hasta 1484. Es decir, las pasó del griego al idioma latín de ese momento. Cuando ya está en el poder Lorenzo de Medici, el Grande, a quien dedica su trabajo de interpretación. A este trabajo seguiría después otras traducciones igualmente importantes, como las obras de Plotino. Y esto ya entonces permite que muchas otras personas tengan acceso a estos conocimientos que están en esas obras. Ficino asistió a la llegada de esta nueva academia del brillantísimo Giovanni Pico della Mirandola, que es el autor del discurso de la dignidad del hombre. Y aquí es donde empieza lo que tiene que ver con las libertades del hombre, que empieza a sentar las bases del humanismo. Entonces, de este modo, resume la tradición del teocentrismo medieval al antropocentrismo. Ahora, durante el medievo, todo estuvo centrado en torno a la religión, a la enseñanza de Dios, Teos,
Y ahora, después de eso, viene todo a estar en torno al hombre. El hombre es el centro de. Entonces ahí se nace lo que es moderno, justifica el argumento de la naturaleza humana, que se encuentra entonces en medio de un camino entre la divinidad y la animalidad. Una evolución que hay ahí. En ese proceso instauran entonces el humanismo. En la Universidad de Padua, ya dijimos, entonces se instauran las ideas de Aristóteles. ¿Por qué? Porque los maestros que habían leído a Aristóteles fueron influenciados por estas lecturas, por estas ideas y empezaron a enseñar estas allí. Y de estos maestros aristotélicos de artes liberales que chocaban con la doctrina oficial del Papa, que había condenado el averroísmo. Entonces ahí tienen el primer choque de una institución que estaba bajo el dominio de la iglesia con la postura de la iglesia y finalmente pues terminan independizándose. En estas circunstancias entonces se fomentó el estudio de Aristóteles, sobre todo en los interesados por la filosofía natural, por la llamada física hoy en día. Y dentro de esos estudiantes estaba el famoso Copérnico, que fue estudiante de la Universidad de Padua y que desemboca obviamente entonces en el cambio del modelo cósmico, porque Copérnico es finalmente el que centra entonces la teoría del heliocentrismo. El Sol es el centro del sistema solar, ya no es la Tierra. Y en singular figura también estaba Pietro Pomposani, que fue maestro de Padua hasta el cierre de la universidad. Luego profesor en la Universidad de Bolonia. Cuando cierran la Universidad de Padua, entonces se va a la Universidad de Bolonia. Y allí pues sigue enseñando. Las primeras obras de Pietro Pomposani, ¿sí? Fueron el Tratado sobre la Inmortalidad del Alma. Esto va en contra de la Biblia, obviamente. Recuerden que Aristóteles era uno de los que concebía al hombre como un ser que podía migrar y tenía un alma que podía quedar condenada o no condenada. Entonces ese es el dogma que está enseñando. Polémico, que choca con el catolicismo, pues la Biblia no aceptaba esta idea, que avivará los talentos de su tiempo atravesando toda una época de sus controversias. Otros que apoyaron las ideas y las enseñaron y por lo tanto se convierten también en aristotélicos son entonces Giacomo Zavarella y Cesare Cremonino. Ellos propusieron entonces desvincular la física aristotélica de todo supuesto o conclusión teológica. Y ahí vemos entonces la ruptura entre ciencia y religión, que fue auspiciada por estos dos caballeros. Dijeron, no puede, tenemos que separarla. Si queremos hacer ciencia, no podemos dejar que lo que dice la iglesia nos limite para hacer descubrimientos, para hacer nuevos hallazgos. Tenemos que separarnos de los postulados teológicos. Y el renacimiento del helenismo, del epicureísmo, el estoicismo, el escepticismo, entonces viene también con el renacimiento del arte, que volvemos a tener artistas creando obras similares al periodo clásico de Roma y de Grecia. Entonces, es lo que permite ese renacimiento. En esta escuela, entonces, hay algunos que sobresalen, dentro de los cuales está un médico, Francisco Sánchez, que sobresale justamente por esa experimentación que él hace con, pues como médico, tiene la posibilidad de explorar, de estudiar el cuerpo humano. Y entonces hace lo que se conoce como el tratado
autor del tratado titulado Que nada se sabe. Y también está Michel de Montaigne y Pierre Charron, que recibieron pues influencia del anterior y siguen pues desarrollando esta línea de estudio, generando así entonces nuevos documentos, nuevas obras que expondrían a cabalidad entonces estos conceptos. En torno de la sabiduría y la buena vida, inaugura un género literario característicamente moderno. Entonces aquí nacen los llamados ensayos. Es a partir de aquí que empezamos entonces a tener este género literario, los llamados ensayos. El ensayo se convertiría entonces en determinante en los nuevos modelos de expresión filosófica, pues de allí en adelante Descartes, Locke, Hume y Kant escribirían bajo este modelo sus conceptos filosóficos, expondrían sus ideas, las trabajarían y las desarrollarían. De esa manera, entonces el ensayo se empodera no solo como un elemento de la literatura, como un nuevo como decíamos aquí, un nuevo género literario, sino que ahora la filosofía lo abraza como una herramienta que permite dar a conocer entonces el conocimiento filosófico. De esa manera, entonces, las expresiones literarias pues crecen. En la escolástica solo había tenido una que otra avance, pero ahora con el ensayo se da una libertad para escribir, ya no hay una rigorosidad como existía ya antes para hacer este concepto. Y a nivel de política y derecho, entonces el humanismo, recuerda que también se introducen estos conceptos y se habla de la justicia, entonces aparece Tomás Moro, un humanista cuya dedicación a la política fue insondable y pues nos deja un legado importante. Él fue canciller de un importante gobierno inglés y lo llevó entonces a un enfrentamiento con el rey por su negativa a someterse a la autoridad religiosa de la iglesia anglicana, que era la iglesia de Inglaterra, la iglesia separada de Roma. Y de esa manera entonces pues termina decapitado. Luego a él le sigue entonces Maquiavelo y también desarrolla estas líneas en la política y en el derecho. Porque pues toma las ideas de Tomás Moro y las desarrolla con más auge, desarrollando así. Entonces, ¿quién fue Tomás Moro? Tomás Moro se dice que presenta un símbolo extremo de la defensa de la libertad religiosa frente al poder político. ¿Entienden por qué la iglesia anglicana lo condenó hasta ejecutarlo? Porque justamente la iglesia, aunque se había separado de Roma para no ser igual a Roma, finalmente terminó pareciéndose a la iglesia romana, imponiendo y persiguiendo a quienes se atrevían a pensar diferente. Por lo tanto, lo que pregonaba era la libertad religiosa. Hoy seguimos hablando de libertad religiosa, así que hoy seguimos, eso es humanismo. Justamente es una de las características ideológicas del discurso moderno. Lo mismo cabe decir de la más conocida de sus obras, la utopía. Utopía es el término que usamos hoy para describir algo, un mundo hermoso, donde todo hay justicia, donde todo es paz, donde no hay violencia, donde todo va bien, donde los gobernantes no se roban un centavo. Eso es un mundo utópico. Es un mundo que viene justamente, esa idea viene de la obra de Tomás Moro, Utopía. Esta obra, entonces, sitúa una ciudad con nombre Utopía en una isla que alberga una sociedad campesina rural, pero con un espíritu intelectual muy desarrollado. Sus habitantes se complacen en la dedicación del conocimiento de la naturaleza,
de la cual ha desaparecido por completo la propiedad privada y en la que reina una incondicional libertad de conciencia en materia de creencias religiosas. Esas son las ideas que se exponen entonces en la obra y las que vivencia en su narración en la isla de Utopía, la ciudad de Utopía. Entonces, este relato de Tomás Moro no lo sitúa, sin embargo, al margen en contra de su tiempo, pues habían ideas, sociedades industriales en aquel momento, de régimen económico basados en la propiedad privada. O sea, era una crítica directa a este modelo económico. Y de esa manera, entonces, pues consigue pues esos opositores que lo terminan llevando a la muerte. Nicolás Maquiavelo, su teoría política se sitúa bajo el modelo renacentista de una recuperación de la antigüedad clásica. Su teoría se enclava en lo que era la antigua Roma y presenta entonces el comienzo de una verdadera revolución moderna en el terreno de las ideas políticas. La revolución que no hará más que consolidarse y profundizarse en los siglos subsiguientes. Entonces este es el revolucionario político de aquel momento. Dentro de ese contexto, entonces, está el realismo político y la razón del Estado. Entonces, allí tenemos varias ideas a resaltar. Y estos son una obra de Maquiavelo. Entonces, allí Maquiavelo dice, ¿y por qué sé que muchos han escrito esto? Temo, al escribir ahora yo, ser considerado presuntuoso tanto más cuanto me aparto, sobre todo en el tratamiento del tema que ahora nos ocupa de los métodos seguidos por los demás. Pero siendo mi propósito escribir algo útil para quien lo lea, me ha parecido más conveniente ir directamente a la verdad de las cosas que a la presentación imaginaria de la misma. Aquí está diciendo que va a usar un método diferente al que usó su antecesor, Tomás Moro. Va a ser directo, no va a usar una utopía, una ficción, sino que va a usar la realidad de las cosas. Y entonces prosigue. Muchos se han imaginado repúblicas y principados que nadie ha visto jamás. Se refiere a su maestro, a su antecesor. Ni se ha sabido que existiesen realmente, porque hay tanta distancia entre cómo se vive realmente y cómo se debería vivir, que quien sustituye lo que se hace por lo que se debería hacer, aprende antes su ruina que su provecho. Por lo tanto, entonces Nicolás Maquiavelo es un realista pragmático, que no se va en la ideología, en la utopía, en la fantasía, sino que plantea su discurso político, su postulado filosófico, incrustado en la realidad del mundo político de aquel momento. Entonces, tenemos ahora este concepto. En los términos que se separa la moral y la política, aún nos resultan algo escandalosos por su lejanía de una formulación jurídica universal. El príncipe debe hacer una cosa y decir la contraria. Nadie se atreve a llevarle la contraria a quien tiene el poder y todo es lícito con tal de conservar la reputación o el Estado. Y aquí entendemos entonces mucho de lo que aplican hoy nuestros políticos. Dicen una cosa y hacen otra. Prometen unas grandes ideas populistas en campaña, pero cuando son los que gobiernan no aplican ninguna de ellas. Maquiavelo, como indica el sentido peyorativo que ha adquirido el adjetivo maquiavélico. Hoy usamos a Maquiavelo para decir que era negativo, pero no lo era. Hay que entender lo que él decía. Aquí está. Este es parte de un fragmento de su obra El Príncipe. Los hombres en general juzgan más por los ojos que por las manos, que ya a todos es dado ver, pero palpar